Pero es verdad que España hoy crece más que la media europea. Hoy creamos empleo como no hemos creado en toda la serie histórica de la Seguridad Social. Y eso nada tiene que ver ni con los curanderos, ni tampoco con las telepredicadoras. Tiene que ver con que el Partido Socialista gestiona mejor la economía que la derecha española. Dios bendito, la verdad que cada vez que escuchas a este señor no sabes muy bien por dónde empezar. Vamos a ver, vamos tan bien, que cada vez estamos más alejados de la media de poder adquisitivo, de la media de renta per cápita de la Unión Europea. Anda que en los últimos años no han entrado más que países que en teoría eran más pobres que nosotros y nosotros cada vez nos alejamos más. Pero vamos de maravilla, ¿eh? Vamos de maravilla. Yo quiero que vean simplemente un resumen, es un dato oficial, sacado todo de estadísticas absolutamente oficiales, Comisión Europea, y esta es la evolución desde que este señor llegó con la gente de Podemos, podríamos haberlo echado un poquito antes, bueno, sería un poquito antes, desde la moción de censura de mayo-junio de 2018, pero desde que está con el gobierno actual, 2019 hasta los últimos datos de cierre de 2022, lo último oficial que tenemos. Este es el crecimiento medido en porcentaje de todos los países y de España, porque vamos tan bien, vamos tan maravillosamente bien que somos el farolillo rojo. El que menos ha crecido, evolución del PIB entre el 19 y el 22, variación acumulada, es decir, el resultado del mandato de este señor y del deterioro del agujero en los bolsillos que nos ha provocado este señor. Atención, Irlanda, 27% de crecimiento y nosotros, menos 1,1. De hecho, somos la única economía de toda la Unión Europea que no ha recuperado en estos momentos el poder adquisitivo previo al COVID. Pero qué bien vamos, ¿eh? Vamos de maravilla, nos sale el dinero por las orejas. Solamente el último año nos han subido en recaudación de impuestos totales 32.000 millones. Vamos de miedo, ¿eh? Vamos, estamos aquí que no recuperamos la riqueza, pero hay unos señores que no dejan de saquearnos fiscalmente. Y 4.000 millones adicionales en subida también de cotizaciones sociales. Vamos de maravilla, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Estamos que nos salimos. Según la OCDE, somos el país que más poder adquisitivo ha perdido con respecto a los salarios por culpa de la inflación. ¿Qué vamos, señor Sánchez? Claro, como usted está metido en Moncloa y en Moncloa le pagan desde el jamón hasta el Falcon, hasta el combustible, hasta los trajes, hasta el maquillaje, ¿vale? Cuando tiene que salir en televisión, usted no se entera de cómo está la población, ¿verdad? Por cierto, todo el coro que tenía detrás riéndole las gracias debe ser o gente subvencionada o gente que tiene muchísimas ganas de mentir. Porque en España en estos momentos hemos perdido, con respecto a la media de poder adquisitivo, a la media de renta per cápita de la UE, hemos perdido 15 puntos. No está mal. Cada vez somos más pobres, pero cómo nos reímos, ¿verdad? Porque es que el socialismo debe tener una especie de humor interno que no lo debemos descubrir los que no profesamos semejante cosa. Bueno, esta es la realidad, medida por la Comisión Europea. En estos momentos se dirán, bueno, pero hemos mantenido el empleo. Vamos a ver, vamos por partes, hemos mantenido el empleo. En la medición que se da cada mes, en la del SEPE, en la del Servicio Público de Empleo, la oficial suya, la del Ministerio, están escondidos todos los meses en torno a 500.000 personas. Los demandantes de empleo no ocupados, los que están en formación, los que piden un empleo con unas características especiales por cuestiones suyas, etcétera, no están incluidos. Pero es que además, con la famosa historia de los fijos discontinuos, hay entre 500.000 y 650.000, dependiendo de los meses, personas que están trabajando 1 o 2 meses y figuran como que están trabajando todo el año. Y con semejante pedazo de maquillaje estadístico nos justifican que es que se mantiene el empleo. ¿Saben cuál es la realidad? Menos horas trabajadas que antes del COVID. ¿Saben cuál es la realidad? Menos contratos cerrados cada mes que antes del COVID. ¿Saben cuál es la realidad? Que en estos momentos va destinado a Yolanda Díaz, Lady, voy a acabar con la precariedad laboral. Vale, va a acabar con la precariedad laboral. Solamente 2 de cada 10 nuevos contratos son lo que toda la vida, todos los españolitos hemos llamado un contrato fijo de verdad. Es decir, fijo, indefinido y a tiempo completo. 2 de cada 10. Todo el resto es trabajo precario, mini jobs. Esa es la realidad. Y esta es la realidad, señor Sánchez. Usted es el que nos ha llevado aquí, al farolillo rojo. Si usted lo hace bien, todos estos ¿cómo lo hacen? ¿Cum laude? Sí, cum laude como el de su tesis fake. Empezamos. Bueno, pues atención, porque se acercan elecciones, la cosa parece que va mal para el Partido Socialista, parece que va peor para Podemos, parece que no despega para esa cosa que se han inventado de Yolanda Díaz, Sumar, que si lo va a repescar, que si no, la cuestión parece que no funciona y parece que le va bien a la derecha. Bueno, y en medio de esto surge un tema, que es el tema famoso de que van a aparecer una serie de nuevos votantes. ¿Cuántos? Bueno, potencialmente podrían ser, por un lado, en una de las bolsas 400.000, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Ley de memoria democrática. ¿Qué significa esto? De pronto alguien dice, los familiares de los exiliados, ese alguien que lo dice es el Partido Socialista, porque cree que los familiares de los exiliados van a acabar votando a la izquierda, dice, vamos a hacer 2 cosas. 1, que se puedan nacionalizar de una forma rápida, es decir, que se nacionalicen, punto 1, y 2, además, que lo hagan de una forma urgente. Y siguiente punto, que además de todo eso,
podamos hacerlo coincidir y enviándoles las papeletas, quitando una cosa que se llama voto rogado, podamos hacer coincidir que su voto pueda ser determinante para las elecciones generales. Suena extraño, ¿verdad? Pero bueno, ahora se lo vamos a explicar. Esa sería una de las bolsas de votos que se acaban de introducir y que ya veremos cómo se materializa, cómo se cuantifica y demás. Segunda gran bolsa. Bueno, gente que se está empadronando y que se le están agilizando también los trámites. Estos no serían para las generales, sí serían para las locales, ¿vale? Y hayan provocado incluso un atasco en todos los trámites que tiene que hacer Policía Nacional, que se tienen que hacer de registro, etcétera, porque habría que acelerarlo para que llegasen a las municipales. ¿Se está acelerando? Bueno, luego vamos a hablar con una fuente de policía que nos va a decir que no es que se esté acelerando, es que se está ultra acelerando a toda velocidad. Es decir, huele extraño y vamos a dejar ahí ese calificativo de extraño, huele extraño. Pero bueno, esta es la situación. Esto es lo que tenemos y ahora se lo vamos a explicar. Javier Arasborque, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Que tú has estado escribiendo además en Libertad Digital sobre toda esta historia, a la gente le preocupa mucho. El porcentaje sobre los votos, ahora vamos a mostrar los datos, es verdad que no es pequeño, podría llegar a alterar un resultado. Te pido una primera valoración. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se está haciendo precisamente por motivo político y se está acelerando? ¿Hay una intención? ¿Hay un intento por parte del PSOE de que estos votos puedan ser determinantes, obviamente a su favor? ¿Qué crees? Pues lo que tenemos ahora mismo es una gran incógnita porque el número de votantes que se pueda incluir o no en el censo va a depender fundamentalmente de las personas que adquieran la nacionalidad antes de las elecciones. Para el caso de las municipales y las autonómicas, para esas personas que adquieran la nacionalidad, tienen que ser todas aquellas que la hayan adquirido antes del 1 de febrero. Claro, los que adquieren la nacionalidad, efectivamente, esos entrarían en caso de que residan aquí, para locales municipales locales, autonómicas y nacionales. Efectivamente. Tendríamos tripleta. Estamos hablando de la Ley de Memoria Democrática. Es decir, para aquellos que van a adquirir la nacionalidad, la Ley de Memoria Democrática nos dice que hay 3 elementos en función de los cuales puede haber nuevos españoles. El primero son los hijos o nietos de aquellos que perdieron la nacionalidad española después de irse al exilio. Luego están los hijos de aquellos que consiguieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Histórica del gobierno Zapatero. Y luego hay un tercer elemento, menos político, que son los hijos de aquellas mujeres que perdieron su nacionalidad por casarse con ciudadanos extranjeros antes de la Constitución del 78. Obviamente en esto último también entra una circunstancia habitual, que es el amor o tal, que no tiene que tener una vinculación política. Sí, pero hay un marchamo que sí que es político, claro. Pero exiliados. El mayor porcentaje está en los 2 primeros casos. El de hijos de exiliados y hijos de nuevos españoles que fueron exiliados. Ahí está el gran número. Se cree que pueden ser unos 400.000, porque esos 400.000 es la cifra de nacionalizados que hubo con Zapatero en 2007. Toda esta gente que tampoco tiene... está claro que fue, podrían ser más. Ni siquiera está claro, podrían ser más, podrían ser menos. Y luego los que efectivamente decían votar, claro. Efectivamente, luego están los que decían votar. Toda esta gente tiene un plazo de 2 años para aspirar a la nacionalidad española. Obviamente, la nacionalidad española es muy golosa para ciudadanos de países, digamos, menos desarrollados económicamente. ¿Qué ha pasado? Lo que ha habido ahora es un aluvión absoluto en las delegaciones diplomáticas españolas, principalmente en Hispanoamérica, de gente que cumple los requisitos o cree cumplirlos, porque luego eso lo tendrán que examinar funcionarios españoles, y han solicitado la nacionalidad. Vamos a dejarlo ahí, Javier, si quieres, luego lo vamos a ir detallando más, pero vamos, simplemente por resumirlo muy rápido, personas en esta situación que nos has descrito, que estén en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, México, en Colombia, podrían hacerlo. Efectivamente. Para que la gente se haga una idea. Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? A ver, te lo pregunto directamente. ¿Te fías o no te fías? No me fío. No No te me fías. fío. En este caso, lo de piensa mal y acertarás, yo creo que con este gobierno, con la trayectoria que lleva ya estos 4 años, todo lo que hemos visto, si huele mal es para, como mínimo, alarmarse y estar alerta. Hombre, hay una cosa vigilar, porque sí, hay una cosa que huele especialmente mal, y es esas prisas. Y dices, ¿las prisas por qué? Y el proceso tiene ahí también un margen de arbitrariedad. ¿Qué es un exiliado? ¿Cómo se demuestra? Que me gustaría saber qué se exige para demostrar que tú eres hijo de un exiliado y no de un emigrante por causas económicas, por ejemplo. También me parece muy discutible que por el hecho de haberte ido y ser exiliado tengas
una manera de acceder a la nacionalidad española diferente al resto de personas que se fueron, que en los años 50, 60 también hubo mucha inmigración que no tenía nada que ver con cuestiones políticas, sino por pura motivación económica. Con lo cual, ahí ya me parece que hay un melón importante, porque incluso ya no que sean hijos de emigrantes que no eran exiliados, incluso de vete tú a saber qué, o sea... ¿Tú tienes la sensación de que esa utilización de la ley de memoria democrática, por el tema de la guerra civil, etcétera, les puede haber llevado a la gente del Partido Socialista a pensar, si son hijos, nietos de exiliados por la guerra civil, van a tener muy claro que no quieren tener nada tal, sino que quieren ver con las izquierdas, que quieren tener algo que ver con la izquierda, a efectos de voto? Por supuesto, la intención yo creo que es esa, porque el habilitar este mecanismo específico es innecesario. El voto inmigrante existe desde hace mucho tiempo, existe el censo de los votantes en el exterior, y los descendientes de españoles ya tienen la posibilidad de acceder a la nacionalidad española. ¿Por qué hacer una cosa específica para hijos de exiliados? Como un camino aparte, cuando cualquier nieto por ejemplo, cualquier argentino que sea nieto de un español, sea exiliado o no, ya tiene la posibilidad de acceder a la nacionalidad española, y además un procedimiento que es bastante sencillo. Es que teniendo en cuenta que la legislatura ha estado marcada por te saco a Franco, te saco a Primo de Rivera, que si saco cuerpos de no sé qué, que si voy a buscar... Pero bueno. Cuando se hacen legislaciones especiales o tribunales especiales, siempre es muy sospechoso. O sea, cuando se saca de la generalidad algo para hacerle un camino especial, sospecha, porque es innecesario. Bueno, vamos a ver al más especial de todos, Espe Sánchez. Bueno, vamos a ver a Pedro Sánchez hablando de esto. Luego les vamos a mostrar a Bolaños, porque habla de otra cuestión. Porque no solamente es lo que les acabamos de comentar, es que además el voto cuando estés fuera, que yo se lo decía antes, deja de ser rogado, es decir, ya dejas de tener que hacer tú los trámites de, con tiempo necesario, por favor envíeme la papeleta, yo voy a ser una persona que quiero votar, etcétera, te lo hacen de oficio, con lo cual va a ser mucho más fácil que todos los que opten ese voto estando fuera tengan ganas de votar, básicamente porque les va a llegar por correo. Pero vamos a escuchar primero a Sánchez, atención. Y creo que además en esta ocasión hay agua en la piscina y que vamos a poder definitivamente poner fin a una mala idea, ¿no?, que se produjo en un pasado y que pues ha cercenado y mucho la participación política de los españoles en el exterior, ¿no? Y Félix Bolaños, atención a Félix Bolaños hablando precisamente de eso, de que los que estén fuera ya no van a tener que pedir que se les envíe la papeleta de voto, se hace de oficio, escuchen. Ya está en el Boletín Oficial del Estado la ley que suprime el voto rogado. Con ello ponemos fin a una injusticia. Desaparece esa gincana que los 2 millones de españoles y españolas que vivís fuera de nuestras fronteras teníais que hacer para ir a votar. A partir de este momento será mucho más fácil y con todas las garantías. Los residentes en el extranjero recibiréis la documentación electoral sin tener que pedirla y podréis imprimir también las papeletas desde vuestras casas. Y por supuesto tendréis tiempo suficiente para hacer todos los trámites. Pues nada, estaba claro que tenía tiempo, aparte de intentar colarse en actos del 2 de mayo, tenía tiempo para este tipo de cosas. Bueno, demasiada euforia y demasiadas ganas, pero quiero hablar del tercer gran foco. Pablo Pérez, de Jupol, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Pablo, déjame que te pregunte, porque hemos estado hablando de este voto, que sería un voto para gente nacionalizada española. Ya hemos explicado la historia de que con la Ley de Memoria Democrática se les puede garantizar una nacionalización urgente express, ¿vale? Pero además votarían desde fuera. Pero hay otro colectivo, y sobre ese te quiero preguntar. Es decir, gente que se empadrona, que viene aquí, se empadrona y que podría acabar votando en las elecciones locales. Necesita pasar una serie de trámites, de asilo, de reconocimiento a efectos de documentación. Muchos de esos trámites los tenéis que acabar haciendo vosotros, en todas las sedes de documentación, Policía Nacional. ¿Se está notando un acelerón? ¿Se está notando que hay más reclamación? ¿Se está notando que hay órdenes de os tenéis que centrar en eso precisamente para que esta gente pueda votar? Pablo. Bueno, pues sí es verdad, Carlos, que a lo largo del año pasado vivimos un incremento histórico en cuanto a la petición de asilos, en este caso superando más de 118.000 solicitudes de asilo, y vemos cómo las dependencias, sí es verdad, que están prácticamente colapsadas, ¿no? por este motivo. Se están reforzando esos servicios para poder dar salida, pero aún así es muy difícil el que se den citas, porque no es viable el dar citas para la cantidad de peticiones que hay. ¿Por qué hay ese aluvión? Es decir, ¿por qué de pronto hay un interés
que no es nada tradicional, que no es habitual, de gente que quiere, oye, házmelo rápido, házmelo rápido. Lo digo porque estamos en cercanía de elecciones municipales, obviamente. Bueno, pues puede ser una de las causas, Carlos, pero evidentemente las cuestiones que nosotros realizamos no se pueden acelerar más de lo que ya se está establecido, ¿no? Que hay que hacer una serie de pasos, hay que hacer una serie de documentos y nuestros compañeros tienen una serie de citas para poder dar día a día. Lo que no podemos es duplicarnos ni triplicarnos para poder dar salida a tantas peticiones. Pese a que en muchas ocasiones pues, se haya instado desde la propia Dirección General de la Policía, el Ministerio del Interior, a que se reforzasen esos servicios, pues evidentemente la policía da para lo que da y si estamos escasos de personal a nivel general en todas nuestras unidades, en todos los servicios que aportamos, creo que donde menos realmente se necesita reforzar actualmente es en el servicio de asilo en este caso, ¿no? Quien tramita ese asilo, cuando vemos que habitualmente tenemos en la calle pocos indicativos, que nuestros compañeros están muchas veces en diferentes ciudades de España, un coche, dos coches únicamente en la calle y que ese es el servicio que deberíamos de reforzar y no en este caso pues el de documentación, ¿no? O sea, Pablo, traduzco bien si digo que las órdenes que estáis recibiendo desde el Ministerio es coged efectivos de los de seguridad en las calles, de los de protección a los ciudadanos y llevadlos para acelerar y desatascar las cuestiones estas documentales. No, la orden no es exactamente esa. Sí se ha dado orden de agilizar este tipo de trámites lo máximo posible, de poder coger el mayor número de citas para poder tramitar esto, pero evidentemente no podemos detraer efectivos de seguridad. No se puede detraer, ¿no? Entonces se está tratando pues con servicios extraordinarios el abordar con más personal estas solicitudes. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos, un saludo. O sea que tenemos los tres focos, por decirlo de alguna manera, lanzándose. El que es puramente burocrático, Javier, que es ya no tenéis que pedir el voto rogado, sino que os lo enviamos en el extranjero. El segundo, ley de memoria democrática, pueden entrar 400.000 o más, los que acaben siendo, de gente que es nacionalizada de urgencia. Y el tercer foco, que efectivamente la Policía Nacional nos lo confirma, hay un atasco brutal de ese tipo de solicitudes. Resultado, ¿esto puede influir en unas elecciones, sí o no? El atasco brutal no solo está aquí en España, como decía el portavoz de Jupol, también está en las delegaciones diplomáticas españolas. El ministerio, o sea que también afectaría al otro foco, claro. Al otro foco, efectivamente. Al de memoria democrática. El Ministerio de Exteriores ha pedido la contratación de 600 personas más para poder agilizar esos trámites de nacionalización en función de la ley de memoria democrática. Perdón, histórica era la anterior. La de Zapatero. El problema es que Hacienda todavía no lo ha autorizado. Entonces, ahora mismo hay atasco absolutamente en todo. No podemos saber cuántos van a acceder a la nacionalidad ni cuántos van a votar. Podríamos saber de estos que acceden a la nacionalidad desde Hispanoamérica cuántos van a votar en las elecciones de mayo, porque ya se sabe, porque ya tendrían que haber, se les tendría que haber dado ok a su nacionalidad española. ¿Ya no daría tiempo a meter más? Ya no. O sea, para las elecciones el cupo municipales... Que hayan para las municipales. Para las municipales y autonómicas, los que recibieron la nacionalidad hasta el 1 de febrero. Para las generales, sí. Para las generales, sí. Está abierto el plazo hasta después de verano y un pelín más. Se cierra el censo como 2 meses antes. Sí, algo así. Es decir, bueno, 3 meses, ¿no? Es el 1 de febrero para el 28 de mayo. El problema es que el Gobierno no ha facilitado la información de todos aquellos que desde octubre hasta el 1 de febrero han recibido la nacionalidad. Pese a que esos datos sí que los tiene. Tiene los datos, lógicamente, y se los han pedido. Se los ha pedido el Partido Popular en el Congreso. O sea, pero que el no los da porque no quiere. No los ha facilitado. Bueno, vale, simplemente para que la gente se haga una idea, esto es la radiografía habitual de unas elecciones, en concreto esta es la de las generales, vamos a hablar de las generales, porque tengan ustedes una fotografía más general de todo el país en el año 19, la votación que hubo allá, bueno, población 46,7 millones, habitantes registrados 37 millones, votantes, atención, 24 millones y medio, para el Senado votaron un poquito menos, se depositaron un poquito menos de papeletas, vamos a quedarnos con este dato, 24,5 millones de papeletas. ¿Por qué es importante este dato? Porque efectivamente 400.000, 500.000 votos, cuidado que sí que pueden tener repercusión sobre el resultado final. Vamos a verlo sobre cada uno de los partidos. Hemos cogido aquí los grandes, ahora van a ver, aquí está el Partido Socialista, Partido Popular, Vox y Podemos, ¿vale? Atención,
El número total de papeletas que consiguió, de votos que consiguió, en aquel momento, en el año 19, el Partido Socialista, fue 6,7, 6 casi 0,8 millones de papeletas. 400.000, 500.000 votos, claro que son representativos, claro que te pueden mover diputados. Si vamos a los que obtuvo el Partido Popular, pues todavía más, 5 millones. Si vamos a los de Vox, todavía más, 3,6 millones, Podemos 2,3, 2,4 millones. Sobre estos resultados, Raúl, meter 400.000, 500.000 votos que el Partido Socialista está convencido de que, como son herederos de exiliados de la Guerra Civil, sí pueden caer en el lado Podemos o en el lado PSOE, sí que te puede alterar diputados. Claro. Ya es muy cuestionable que gente que no ha pisado España en su vida, por mucho que tengan abuelos españoles, pueda votar. Luego, este procedimiento es muy sospechoso. Esos 400.000 votos, ¿quién va a decidir a qué circunscripción van en unas generales? ¿En base a qué? Quiero decir, un señor que no ha vivido en España nunca, que está en Argentina o en Chile o en Perú, ¿no? En cualquier país, y se le da nacionalidad, tiene que votar en una circunscripción, en las generales. ¿Quién lo va a decidir y en base a qué criterios? Porque, claro, si los 400.000 votos los distribuyes entre todas las circunscripciones, pues puede que no influya tanto, pero 400.000 votos de golpe dependiendo de cuál lo asignes, pueden tener en la resultados circunscripción clave. de Madrid, por ejemplo, que no sé si está regulado que se haga por defecto en Madrid. No tengo claro cómo está regulado ese tema, a qué circunscripción electoral exacta van a ir estos integrantes, o si lo van a decir ellos, o va a ser en función de dónde vivían sus familias antes de salir de España. Pero y cómo se demuestra dónde vivían sus familias antes de salir Otro de España. ejemplo de arbitrariedad absoluta. Bueno, Si sobre no, todo no que se lo estamos explican. hablando de unas elecciones que todos sabemos que van a estar al ras, que van a ser disputadísimas, y andamos con dudas de dónde lo vas a imputar. Porque claro, dependiendo efectivamente de dónde vaya el voto, hay determinadas circunscripciones donde tiene más peso una papeleta que en otros sitios. efectivamente. Me imagino que harán en función de dónde era el antepasado según el cual te conceden la nacionalidad. En función pues, de dónde Bolaños piensa que era, ¿no? En Galicia O de funcionaba dónde así, en el caso que hay, porque el voto de inmigrantes, y claro que influye, en Galicia ha decidido elecciones, ya en los tiempos de Fraga. Y cada circunscripción tiene su propio voto emigrante. Oye, pues y varía. Os lo pregunto de una forma muy tajante, pero dejando una posibilidad evidentemente de duda, pero ¿pensáis que va a ser todo totalmente transparente? ¿Os fiáis? No, y que se haya suspendido el voto rogado me parece un escándalo. Ya. Porque encima de que insisto, ya me parece muy discutible que gente que no ha vivido nunca en España pueda votar, pero que además se le mande, porque al menos que demuestren un interés, que tengan que hacer un trámite, eso me parecía que tenía mucho sentido. Ya que se suspenda, pues todavía más sospechoso. Javier, es verdad que en España tenemos la posibilidad de comprobar la papeleta física, eso es verdad, pero la verdad que huele extraño el tema, sí. A mí lo que me llama mucho la atención, que creo que hemos pasado desapercibido con ello y dándole un poco de toque humorístico, es que se tengan que imprimir sus propias papeletas. Con el coste que tiene la tinta de impresión, que es casi como un oro negro, se van a tener que imprimir sus propias papeletas en casa. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Raúl, tú te quedas, ¿verdad? Yo me quedo. Sí. Vale, vamos al siguiente bloque. Bueno, ya han visto Sánchez, Unión Europea, Comisión Europea, etcétera, que si el coche no, que si los aviones, cuidado, que tiene que ser un combustible especial ecológico, que si te tienes que llevar tu taza, esto es literal, te tienes que llevar tu taza de café a la cafetería para que te la rellenen, porque así nos ahorramos un vaso. Bueno, en nada, vamos con el siguiente bloque, el ecologismo ultra que nos va a quitar, yo no sé muy bien qué es lo que nos va a quitar, a lo mejor no puedo utilizar ya ni el boli porque tiene plástico. Volvemos ya. Bueno, pues vamos con el ecologismo ultra. A Pedro Sánchez le encanta, pero anda que Bruselas anda lejos. Bueno, según todas las indicaciones que estamos recibiendo de Bruselas a España, España a Bruselas, los coches de combustión fuera en nada, ni gasolina ni diésel. ¿Que quiere usted utilizar un vaso de plástico para llenar una máquina de café? No. Dice Bruselas que vas a tener que ir con tu taza de casa. Yo, de verdad que son cosas ya. Que dices, ¿y luego qué hago? Me la ato al cinto ahí con una cuerda, así como en el pueblo, y la llevo colgando todo el día. Bueno,
para los pobres ganaderos y agricultores. Los pesticidas, los principales, fuera. Costes adicionales porque es que hay que cuidar los lechos, los suelos, hay que cuidarlos. La distancia también determinada entre los árboles, con lo cual les quitan productividad en los terrenos. A la hora de exportar, no, cuidado, porque tienes que dar entrada a otro tipo de cupos. Vamos, básicamente que se están cargando toda la rentabilidad. Hasta el punto de que ya estamos con 3-5 granjas cerradas en España por día. Es decir, nos estamos jugando nuestra productividad, nos están obligando a poner determinadas medidas de energía, que si paneles solares, que si molinos, etcétera, nos prohíben, porque de facto está prohibido el desarrollo de la nuclear, que es la más productiva que podemos tener. Marcan a determinados sectores productivos como agricultura, ganadería y demás una serie de limitaciones, con lo cual también van desapareciendo esos sectores. Bueno, yo tengo toda la sensación de que alguien ha programado que nos vayamos plegando y que sean algunos otros países los que manden. ¿Quiénes? Anda, qué casualidad, los que no están cumpliendo nada de esto. Por ejemplo, Rusia, por ejemplo, China, por ejemplo, Irán. Cosas curiosas, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de todo ello. Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Luego te voy a pedir que nos des, también a Nuria Richard, que vamos a conectar con ella, listas de este tipo de cosas gloriosas que se les pasan por la cabeza. Por cierto, ahora ya también incluso los barcos van a tener que tener motores eléctricos. Y dices, pues nada, preparemos los remos para que en mitad del mar, cuando se acabe la batería, puedan ir dándole rollo galera. Pero ¿tú tienes la sensación de que lo que se está programando realmente es productivo, es útil, es bueno, o aquí pasa algo? No, aquí pasa que el ecologismo se ha convertido en una excusa para el dirigismo político, es decir, para tratar de intervenir a placer cualquier tipo de mercado, y lo hacen con la excusa del ecologismo. ¿Es mejor cuidar los lechos o cuidar la tierra del campo porque no se cuidaba hasta ahora? No, es falso. Si de algo saben los agricultores, y en España tenemos una larguísima tradición, es de cuidar los lechos. Por eso existe el barbecho, por eso se preparan las tierras precisamente para determinados cultivos. Por eso se usaban las ovejas como ovejas que comían pasto y les denominaban así en los pueblos, ovejas bombero, y también se lo han prohibido. Por ejemplo, por eso se utilizaban abonos de distintas características para preparar la tierra para distintos cultivos, para no agotar los recursos, pero bueno, esto da igual. Para Europa, para aquellos que han hecho del ecologismo una bandera, cualquier tipo de ocurrencia parece que es mejor que la evidencia empírica que ha traído hasta nuestros días pues la evolución de la agricultura o de cualquier otra actividad. Resulta que antiguamente, cuando se utilizaba el papel, Carlos, estábamos aniquilando las selvas del Amazonas porque estamos utilizando unas técnicas extractivas de recursos naturales brutales para poder tener papel, cartón y demás, y entonces había que utilizar plástico, bolsas de plástico, que antiguamente las bolsas de los supermercados, muchas de ellas eran de papel. No, había que acabar con el papel y utilizar el plástico, y más en concreto el PVC, que era el mejor, el más económico a la hora de producirlo. Ahora es al revés, ahora resulta que volvemos al papel y al cartón porque el plástico es muy malo y nos está terminando. ¿Qué es más productivo? Lo productivo sería dejar que el mercado funcionara por sí mismo. En las sociedades hay que acordarse, las más evolucionadas, las más desarrolladas, donde el capitalismo manda, son también las que menos residuos dejan en el medio ambiente. Raúl Vilas, vamos a ver, varios ejemplos. Uno, la nuclear no tiene emisiones, pero nos dicen que no la podemos usar y que tenemos que llenar todos los campos, qué casualidad, los campos de paneles solares y molinillos. Lo que decía Luis Fer, antes que si mucho cuidado con el Amazonas, que cuidado con la deforestación, vale, y ahora una de las últimas comunicaciones de Bruselas dice, no, fuera el acero y fuera el hormigón en la construcción. Volvamos a la madera. Yo no había visto una cosa así en mi vida. Soy tan ecologista que talemos todos los árboles. No vaya a ser que quede uno. O no lo entiendo o lo entiendo demasiado bien. ¿Hay un trasfondo a todo esto? Claro que hay un trasfondo. Es que aquí la cuestión no es el ecologismo, es el anticapitalismo. Como bien decía Luis Fernando, el ecologismo es una excusa. Desde que se derribó, no cayó, todo el mundo dice cayó, y lo derribó la gente, el muro de Berlín, y colapsó lo que era el bloque soviético, que ya no había un proletariado al que salvar. ¿Por qué? Porque lo que se mostró es que lo que era la clase trabajadora, la clase obrera explotada, pues desapareció gracias al capitalismo. Fue en los países capitalistas donde dejó de existir ese proletariado. En este campo sucede algo muy parecido. Si uno mira dónde más ha contaminado,
siempre es donde ha habido regímenes comunistas o donde ha habido más intervención del Estado, y en cambio donde el mercado ha operado es donde más ha sido más respetuoso con el medio ambiente. El problema es que yo creo que hemos entrado ya en una espiral, se ha estado alimentando tanto la cuestión esta ecologista ultra, ha sido muy eficaz, tiene un efecto innegable en la población. Hay mucha gente que lo cree, hay mucha gente que está angustiada por la cuestión del cambio climático y demás, pues que ya estamos llegando, yo creo, a un nivel de disparate o de que se les está yendo un poco en las manos, porque es lo que tú acabas de decir. ¿Cómo es posible que ahora nos digan que hay que volver a la madera cuando... Bueno, yo cuando vi aquella comunicación me quedé a cuadros. Digo, o sea, ahora lo bueno, para proteger los árboles, lo bueno es talarlos. Sí, Pues y además se está dando pábulo, se está fomentando y se le está alimentando a verdaderos dementes. Ya es una cuestión que va más allá incluso de la política, a gente que propone cosas muy disparatadas y que el próximo objetivo es acabar con la agricultura. Totalmente. Y concentrarnos a todos los seres humanos en macrociudades rodeadas de grandes extensiones de paneles solares, que desaparezca el campo y que nos alimentemos de... Rusia, por cierto, está en mitad de una invasión a un país que se le llama el granero de Europa, ¿no? De Lo digo porque es curioso, ¿eh? Es que curioso. Nos alimentemos de pastillas sintéticas. Todo esto parece un disparate, parece de película, pero es que esta gente desde los poderes públicos, especialmente en la Unión Europea, se les está promocionando, fomentando, se les está subvencionando con dinero público, y los medios de comunicación están amplificando todas estas locuras para generar ese terror, que es lo que se pretende en la población, y que acabes admitiendo cosas que hace unos años cualquier persona te diría, tú estás mal de la cabeza. Bueno, vamos con dos ecoultras totales, ecoultra, socialista, comunista, bueno, venga, Pedro Sánchez, el primero de ellos. La emergencia climática no es una emergencia futura, es una crisis actual y también urgente, y por eso creo que el negacionismo no cabe, y tampoco cabe el ser neutral ante aquellos que son negacionistas. La emergencia climática existe. La emergencia climática causa dramas y daños como los que estamos viendo, y por tanto creo que es muy relevante el que todos estemos comprometidos ante su prevención y por supuesto también su reacción como estamos desplegando en esta ocasión. Él está tan comprometido que le ha quitado, por ejemplo, al campo las ovejas bombero, con lo cual tenemos muchos más incendios. Pues hay una forma de comprometerse tan curiosa, ¿verdad? Bueno, vamos con Teresa Rivera. Un plan de cierre de centrales, pero sí debe haber una capacidad de anticipación y de entendimiento de lo que está por venir y de movilización o de facilitación de alternativas y dinamización en los entornos locales. En los entornos locales, que si la energía nuclear, ¿qué emisión tiene, señora Rivera? ¿Qué emisión tiene las energías nucleares? Ninguna, ¿verdad? ¿Y entonces por qué las quitan? Gran pregunta, ¿verdad? Bien, bueno, vamos con el dato real de España, ¿vale? Desde antes de los años 80 hasta la situación actual, 2021. Lo que ven es la curva de emisiones de CO2 de España. Y va subiendo, y por la cercanía, año 7, año 8, gracias al desarrollo tecnológico, no otra historia, empieza a bajar. Y empieza a bajar. Este piquito que ven aquí, esta pequeñita subida que tienen, ¿saben con qué coincide? Con la decisión de Pedro Sánchez de incentivar el consumo de gas natural después de la famosa historia de la invasión de Rusia a Ucrania. Como se dispara el precio, decide incentivarlo, y no se le ocurrió otra cosa que al incentivarlo ha provocado que mucha más gente se vaya a consumir ese gas natural para generar electricidad, las centrales, en vez de utilizar otras fuentes. Y como además estamos paralizando todo el tema nuclear, pues todavía más. Este piquito le podríamos llamar el piquito Pedro Sánchez. Más allá del piquito Pedro Sánchez, que espero que nos piquitemos el piquito y a Pedro Sánchez en breve, la tendencia natural es esta. Es decir, nosotros en estos momentos, que estamos con 231.000 megatoneladas de emisión de CO2, estamos en niveles más o menos similares a los de los años 80. Por lo tanto, el problema es España, España no es el problema. Y sin embargo nos están diciendo a todos que si bajemos la temperatura de la calefacción, que pongamos más suave el aire acondicionado, que no utilicemos el coche. Vamos ahora con el mapa mundial, que yo creo que se entiende perfectamente de qué va esta película. Porque hay una serie de operadores, hay una serie de países que no están haciendo nada, ¿vale? Esto es España con sus emisiones de CO2, ¿vale? Atención, Rusia,
Sí, de los que está mandando emisiones CO2 permanentemente. China, India, Irán, Arabia Saudí, Turquía, ¿vale? Son de las que sí. Y Estados Unidos, que ha tomado la decisión de que evidentemente hasta que este foco, especialmente China-Rusia, no baje las emisiones, ni les cuento ya Irán, pero China-Rusia no baje las emisiones, ellos no están dispuestos a perder capacidad productiva. ¿Por qué? Porque si ellos, que son los garantes de verdad de la democracia internacional, pierden el ritmo productivo, ¿quién acaba ganando? ¿Cuáles son las empresas que invaden todo el planeta? Principalmente las de China, ¿verdad? Que de hecho es lo que está ocurriendo. Bueno, pues en el momento en el que China, que no está en los acuerdos, deje de emitir, en el momento en el que Rusia, que no está en los acuerdos, deje de emitir, en el momento en el que India, que está haciendo lo que le da la gana con los acuerdos, deje de emitir, ¿cuál es el problema de todo el resto? Para empezar, porque Estados Unidos se sumaría. Y mientras nos están diciendo a nosotros, esta cosita de aquí, que el problema lo tenemos nosotros. O sea, independientemente de lo que pensemos de las emisiones de CO2, que por cierto, otro de los datos que se ocultan es que es fertilizante. Se está incrementando en España, desde los años 90, se ha incrementado un 37% la masa forestal. Entre otras cosas, ¿por qué? Por el CO2. Pero independientemente de eso, que evidentemente tiene otro tipo de efectos, vale, pero si se llega al convencimiento de que lo malo es el CO2, ¿por qué nadie le mete presión a Rusia? ¿Por qué nadie le mete presión a China? ¿Por qué nadie le mete presión a India? ¿Por qué nadie le mete presión a Irán? ¿Por qué nadie le mete presión a Turquía? Una gran pregunta, ¿verdad? Por cierto, Alemania, que nos está condenando a todos a cuestiones totalmente totalmente no podemos utilizar la energía nuclear, el que más está emitiendo de toda la zona de la Unión Europea. Curioso el tema. Y es el que nos ha endosado este problema a todos los demás. Raúl. Si os fijáis en el mapa, ¿dónde no hay emisiones de CO2? En las zonas más pobres. En todas las zonas. Ese es el futuro, queremos caminar a ser el Congo y en las condiciones de vida que hay ahí. Eso por un lado, y me parece fundamental lo que estabas comentando. Aún admitiendo que es discutible desde el punto de vista científico, que hay un proceso de calentamiento global provocado por las emisiones de CO2 y que, por tanto, hay que reducirlas, ¿de qué sirve que las reduzcamos en España mientras las dos grandes potencias industriales actualmente, que son la India y China, emiten como si no hubiese un mañana? O sea, que impedimos o le machacamos o le perjudicamos al señor que vive en Alcorcón y quiere venir con una furgoneta diésel a trabajar al centro de Madrid. O sea, cargamos sobre los hombros de ese señor y de su familia, empobreciéndole y empobreciéndonos a todos, la responsabilidad de reducir las emisiones de CO2. Y no va a servir para nada. Y no sirve para nada. Va a servir para nada. Y sin embargo, el señor Xi Jinping, el siniestro líder chino, el nuevo amigo de va a cualquier Sánchez, foro internacional, Davos o por ejemplo, y los mismos Macrones, Sánchez, Ursula von der Leyen, que machacan al señor de Alcorcón, que tiene una furgoneta para trabajar, a Xi Jinping, que es el verdadero problema, si es que hay un problema de emisiones de CO2, le hacen reverencias. Es una vergüenza. Pero no podemos perder... Muy rápido, que quiero darle paso a Nuria. Sí, muy rápido. No podemos perder de vista el por qué se pone tanto énfasis en el CO2, que parece que es el malo, malísimo, que por cierto es necesario para que las plantas puedan crecer y desarrollarse, para la vida. Es que es un negocio de cientos de miles de millones de euros en derechos de emisión que se han disparado más de un 50% en los últimos años. Que es en el fondo, Luis Fer, un impuesto. Es un impuesto, es un dinero que sale de aquí, del bolsillo de todos nosotros. Se lo llevan pues los distintos estados, que se lo reparten entre ellos para hacer políticas contra el cambio climático. Se emite lo mismo, pero pasando por Hacienda. Por supuesto, por caja. Una gran solución. Nuria Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, Nuria, yo quería que nos hicieras un poco repaso de este tipo de cosas. Yo he mencionado la taza, que la verdad que me dejó huella. Eso de leer, cuando vayas a una cafetería te vas a tener que llevar tú la taza. Pues nada, luego me la llevo ahí atada al cinto, ¿sabes? Y el día que prohíban los baños, pues no quiero ni contarles qué es lo que me llevo atado al cinto. O sea, yo de verdad que esto ya ha llegado a tonos cómicos, no, lo siguiente, pero con una repercusión económica terrible. ¿Qué cosas están en estos momentos, Nuria, decretándose cosas de estas, de no puedes utilizar esto, no puedes utilizar la más famosa, es la de los coches de motor de combustión, pero qué más cosas hay, Nuria? Pues hay más cosas y antes que nada hay que decir que todas estas directrices nos vienen de un sitio que se llama Foro Económico Internacional, que es el Foro de Davos, que tengo que recordar que el año pasado fue inaugurado por Xi Jinping. Eso es. Allí va gente que lo pasa muy mal, ¿no? Cuando le dicen que se tiene que cambiar un coche de combustión por uno híbrido, ¿verdad? Lo pasan Eso es. Y que no suelen ir en avión, sino en bicicleta hasta Davos. Claro. Para reunirse. Y nunca comen filete, ¿verdad? Siempre comen grillos, sí. Eso es. Bueno, pues este foro nos decía los 7 alimentos que debemos comer para salvar el planeta. Así que tomad nota. Algas, lentejas, fonio,
que es un cereal, ocra, que es un vegetal, moringa, que es un árbol, tú me dirás a ver cómo hincamos el diente a un árbol, espinacas y champiñones. Los champiñones son muy importantes porque es un gran sustitutivo de la carne. El Porque, como champiñón del recordaréis, chuletón. ¿Que por la Che o qué? Hombre, es una buena guarnición, pero... ¿Qué dices? Póngame el champiñón poco hecho, ¿o cómo lo dices? Eso es al punto. Al punto. Al punto. Champiñón al punto. Al punto de pasar Vuelta y hambre. vuelta. Claro, sabéis que el gobierno, además, hace unos meses tuvo mucha polémica con esto de la carne. El gobierno se plantea que dejemos de consumir carne allá por el año 2050, que no es tan lejos. Y de hecho, Alberto Garzón hizo varias campañas a través de Twitter, pues intentando que nos pesara la conciencia, diciendo que un kilo de carne de vaca, para poder obtener un kilo de carne de vaca, se requerían 15.000 litros de agua. Y colgó un vídeo con el eslogan "menos carne, más vida", o sea, más claro, agua. Pues calculando Y así a actualmente ojo, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha admitido más alimentos, porque de lo que se trata es de subir el aporte en proteínas. Entonces ha admitido más alimentos que posiblemente veremos presentes en nuestros supermercados, pues ya. Incluso si leemos algunas de las etiquetas, ahí están. Danos algún ejemplo más así enloquecido de estas glorias que se les han pasado por la cabeza. Polvo de grillo doméstico parcialmente desgrasado, va a ser uno de los alimentos del futuro presente. Larvas de gusano. O sea, sí, ¿y eso el qué polvo haces? de grillo doméstico. ¿Que te lo echas en un vaso de agua y lo disuelves o qué haces? Debe ser, o para condimentar una ensalada. Debe ser. Larvas de gusano, langosta migratoria, larvas de escarabajo, de estiércol, escarabajo pelotero, también es una de las últimas incorporaciones a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Todo esto nos dicen que se puede añadir tanto al chocolate como a la sopa, a las salsas o a las galletas, las cookies con polvo de grillo. Yo lo veo, la verdad. La galleta con la grasa saturada la echas con el polvo de grillo y te quedas tan a gusto. Eso es más cosas que lo dicen bien. desde Davos. Por ejemplo, pues que los vaqueros es mejor lavarlos solamente una vez al mes. Si te planteabas lavarlos antes, no te plantes, aunque ya se queden de pie a tu lado. ¿Esa propuesta viene de Podemos? Viene de Podemos y de Davos. Vale. Todo lo mismo. Los jerseys deben lavarse cada 15 días. Ahí ya no distingue, claro, porque encima con el calentamiento global, pues digo yo que sudarás más. Pero no, los jerseys deben lavarse cada 15 días, los pijamas solo una vez a la semana, la ropa interior debe lavarse a mano todos los días, a mano, eso es importante. Sí, yo pensaba en lo de la obsolescencia programada, otro mito, ya las lavadoras no se romperán por la obsolescencia, sino simplemente porque se dejarán de usar, claro, estarán en desuso. ¿Qué más? Nos dicen que tenemos demasiada ropa y entonces cuanta menos tengamos es mejor. Y modelo Mugli, ¿no? Modelo Mugli. Eso es, todos entaparrados y con la misma taza. ¿Y eso se le aplica a Yolanda Díaz, lo de tener poca ropa? Pregunto. Porque cada día lleva un modelo diferente. Danos un último ejemplo, que vamos un poquito fatal de tiempo, Nuria. Bueno, pues también recomiendan ducharse con agua fría, porque además si te duchas con agua fría, hay un estudio que dice que las personas que al menos se duchan con agua fría, creo que son 2 o 3 veces a la semana, faltan menos al trabajo. No sé, ¿porque sales corriendo de la ducha o por qué? Dios bendito. Pues no sé, te haces más inmune a todo, debe ser. Dios bendito. Y hay las pajitas también las tenemos que sustituir, ¿no? La de plástico por de cartón. Claro, sabes que ahora las pajitas de plástico están prescritas y entonces hay que sustituirlas por la de cartón, que por cierto contaminan más que las de plástico, porque para transportarlas el camión gasta más gasolina porque pesan más y además no se pueden transportar en unos envases tan reducidos como las de plástico porque se aplastan. De hecho, McDonald's estuvo haciendo experimentos porque, claro, hacía unas pajitas tan grandes como si fuera el cartón del papel de la cocina y la gente no quería comer ahí. Luego las hizo más finas, pero se derretían en la Coca-Cola y además llevan más celulosa y, por tanto, contaminan más. O sea, esto de las pajitas de cartón tiene su cara B. Y lo mismo con las bolsas de plástico. Mira, yo tengo aquí una bolsa, no sé si la veis, esto es lo que ahora deberíais utilizar todos, que es la bolsa de tela. ¿Has visto? Bueno, pues la bolsa de tela es lo que hay que usar ahora, pero la tienes que usar más de 170 veces para que te compense lo mismo que una bolsa, en cuanto a contaminación, que una bolsa de plástico de las que antes te daban gratis en el supermercado. Te digo y una por cierto, cosa. a la hora... Sí. Se la puedes enviar a von der Leyen de mi parte. A ver si la usa bolsita. ella. Vale. Pues Nuria. nada, la mando de tu parte. Muchísimas gracias, Nuria. Vamos a ir al vosotros. siguiente bloque, porque no es casual que estemos como estamos en la economía. Luis Fer, tú quédate, creo que viene Bea García, y hablamos de cómo está de verdad la economía, porque le habrán visto sacar mucho pecho a Pedro Sánchez. Vamos de maravilla, el país que mejor va. Pues debe ser en otros bolsillos. Vamos ya. Hala, pues vamos con el España va bien
de Sánchez. Según Sánchez vamos de maravilla, nos sale el dinero por las orejas, tenemos dinero para todo lo que queremos, no tenemos ningún problema para llenar el depósito del coche, llegamos a fin de mes de maravilla, vacaciones, vacaciones, 5 estrellas GL. Esta es la versión de Pedro Sánchez. Según él, lo está haciendo de maravilla y la correcta gestión económica corresponde y es patrimonio poco menos que monopolístico del PSOE. Toma ya. Toma ya. Bueno, en nada vamos a hablarlo con Luis Fernando Quintero y con Bea García, pero vamos a ver también los gráficos. Si de veras vamos tan bien, ¿por qué somos el único país de toda la Unión Europea que no ha recuperado el poder adquisitivo previo al COVID? Gran pregunta para que contesten Nadia Calviño, Montero, Sánchez, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar por el propio Sánchez. Escúchenle, esto es optimismo de verdad antropológico. Pero es verdad que España hoy crece más que la media europea. Hoy creamos empleo como no hemos creado en toda la serie histórica de la Seguridad Social. Y eso nada tiene que ver ni con los curanderos, ni tampoco con las telepredicadoras. Tiene que ver con que el Partido Socialista gestiona mejor la economía que la derecha española. Bueno, venga, ya por aclamación. Bueno, Luis Fernando Quintero, Bea García, bienvenidos. Buenas. Tú estabas ya, Luis Fer, Sí. pero os dejo ya el turno. Empezad por donde queráis. Bueno, a ver, resulta eso que ahora el digo yo. paradigma se ha roto. O sea, ahora eso quiere decir que antes, evidentemente, la derecha gestionaba mejor la economía que la izquierda y ellos han conseguido romper el paradigma, pero es que se aleja de la realidad de una manera absolutamente pasmosa. Todos los datos indican que estamos peor que antes de que ellos entraran. Hemos perdido renta per cápita por un tubo. A Tú principio, publicabas el otro día. ¿A qué distancia estamos ya de la media de la UE? 15 puntos, un 15%. La ¿Hemos media de la perdido? Unión Europea hemos perdido en 5 años 5 puntos porcentuales. Bien. Pero es que la comparativa... Hay que recordar que la Unión Europea se ha completado con países que en teoría tenían mucha menor riqueza que nosotros y hemos seguido bajando. Perdona. Lo que quiere decir que si nos hubiésemos comparado con la vieja UE no estaríamos bajando, estaríamos de desplome. Pero de desplome total. Pero es que además, tú fíjate, mira, a principios de los 2000, nuestra diferencia de renta per cápita con la media europea era muy poquita, era casi residual, un Estábamos equiparados 2,3%. prácticamente. Y ahora nos hemos ido al 15%. Y habrá quien diga, Carlos, no, hombre, pero es que claro, las dificultades, el COVID, las crisis que hemos Claro, porque vivido... el resto no tuvieron, ¿no? Luis Fer, que ha habido crisis, que ha habido... sí, las mismas que sufrió un país llamado, por ejemplo, Irlanda, que se incluía dentro de esos que despectivamente llamaban PIGS, Portugal, Italia, Grecia Irlanda, Grecia y España. Pues Irlanda, que efectivamente estaba tan mal como nosotros en aquellos momentos, resulta que cambió su política. Decidió bajar impuestos, decidió dejar que el libre mercado fluyera y de repente han multiplicado su renta per cápita y están muy por encima de la media de la Unión Europea. A ver, Irlanda. indicadores. Vea, en mercado laboral dice que estamos mejor. O ando muy equivocado, tenemos el doble de paro de la UE y tenemos el peor dato de paro juvenil de menos de 30 años de toda la UE. O sea, ya cada vez nos alejamos más de Grecia, que era nuestro competidor. Siempre estaba Grecia por encima, España por debajo en cuanto a paro y paro juvenil. Ahora ya nos alejamos de Grecia, tenemos pues casi un 30% de paro juvenil. Grecia nos... O sea, estamos peor que el peor país de los que fueron intervenidos en paro juvenil. Efectivamente, y Bien. con el que siempre hemos andado, bueno, pues luchando por el puesto. Y también, pues como tú dices, 12,8% de paro es más del doble de la eurozona y de la Unión Europea. En déficit y deuda también somos, mira, me he apuntado aquí los datos porque la verdad es que también somos líderes, siempre líderes por lo malo. Tenemos un déficit del 4,8%, solo nos superan, atención, Italia, Hungría, Rumanía y Malta. O sea, así está España en cuanto a este agujero de ingresos y gastos, que tenemos un déficit de más de 63.000 Prácticamente millones 5 de puntos, euros. traducido para que la gente se haga una idea, son 60 y pico mil millones. 63.000 millones de euros de descalabro boquete. en las cuentas. Nos También gastamos cada año y no lo tenemos. Y no efectivamente. lo recuperamos. Y somos la cuarta nación europea con más deuda pública. Nos supera ¿quién? Los de siempre, Grecia, Italia y Portugal, que estamos empatados en relación a nuestro PIB. Y por el Este es el camino, gran récord. lejos de bajar impuestos, nos han arreado un leñazo solamente el último año de 32.000 millones por impuestos, más 4.000 por cotizaciones sociales. Por impuestos, Y suma y sí, sigue. por impuestos extra al trabajo. Y a mí es que estas declaraciones de Pedro Sánchez, o sea, me sonrojan, a ellos no, a Nadia Calviño no, pero a mí es que me da auténtico rubor que digan que somos la locomotora de Europa. Hace poco miraba unos datos del FMI de los que presumía Calviño, que decía, es que España ha crecido en 2022 un 5%, es el doble de Europa, vamos a crecer este año también el doble de Europa, y se daba golpes de pecho. Y yo miraba los datos y digo, ¿sabes quién ha crecido muy mucho?
en 2022 y quién va a crecer según el FMI muy mucho en 2023, Venezuela. No había otro país de la tabla que me repasé, no había otro país que hubiese crecido más. Creció en 2022 un 8% Venezuela, este año va a crecer según el FMI más de un 5%. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de recuperar la riqueza de la pandemia, o sea, porque todavía, o sea, los países, los primeros de Europa ya lo han conseguido con creces en 2021. ¿Queremos parecernos a estos primeros países, a los más ricos, a los que mejor lo hacen o a Venezuela? Pues de momento a Venezuela. Nadia Calviño has dicho, Nadia Calviño, optimismo del bueno, atención. La política económica de este Gobierno, que además es coherente y hemos venido desarrollando desde 2018, justamente está mostrando que es la correcta para nuestro país. El crecimiento económico en 2021 y en 2022 del 5,5%. Hemos logrado bajar la inflación 5 puntos en 5 meses el año pasado y situarnos entre los que tienen la inflación más baja de Europa. Hemos impulsado la mejora, la reducción de la desigualdad. Y después de hacer todo eso, ciencia ficción, tenemos esto. Evolución del PIB entre 2019 y 2022. Datos oficiales, Comisión Europea. Atención, Irlanda, entre 2019, es decir, justo antes del COVID, para poder comparar lo que hemos hecho durante todo este periodo. Todos hemos tenido COVID, todos hemos tenido crisis energética. Por cierto, Alemania y todos los países que están dependiendo mucho más del gas ruso, nosotros ahora porque nos hemos metido por decisión de Sánchez a depender del gas ruso, pero nunca había sido así. Todos los que siempre habían dependido tendrían que haber tenido un impacto mucho mayor, ¿vale? Pues fíjense, atención, Irlanda, crecimiento real 27%, Luxemburgo más 9,2%, Polonia más 8,7%, se lo voy ahorrando y se lo voy reduciendo, atención, Grecia, incluso Grecia con crecimientos de casi el 4%, la Unión Europea, la media, crecimientos de más del 3%, ¿y dónde estamos nosotros? Farolillo rojo, el último y el único con negativo, menos 1,1%. El único, el alumno más desaventajado, parece lo del saltamontes, el pequeño saltamontes, bueno, el último y el único que no hemos recuperado el poder adquisitivo previo al COVID. Y luego escuchen esos discursos. Yo, de verdad que es para hacer cruces, pero por todos los lados. Luis Fernando. Bueno, no solo con el tema del crecimiento, es que si te vas a los datos de empleo y haces esa misma comparativa, tú miras cuánto empleo creaba España antes de que llegara el señor Pedro Sánchez en 2018. En 2018 se creaban al año unos 566.000 puestos de trabajo. Más de medio millón de puestos de trabajo se creaban en 2018. De 2018 a 2022 se han creado 900.000 en 5 años. Estamos hablando de que si mantuviéramos el ritmo de crecimiento, porque somos la locomotora de Europa, nos va fenomenal, estamos gestionando fantásticamente bien, deberíamos haber creado en estos 5 años 2,5 millones mínimo de empleos, casi 3 millones de empleos. No, en 5 años 900.000, en un solo año 566.000. Es que, ¿y cuántos públicos? 3,5 estamos en récord histórico. O sea que la mayor parte de lo creado es público. Sí, exacto. O sea que realmente en términos económicos no es creado. No, pero porque no hemos recuperado el pulso prepandemia, no se ha recuperado la economía, no se ha puesto ningún incentivo más allá de empleos públicos, dinero público, crédito SICO, ERTES y demás que no haya sido incentivar que se genere actividad, que llegue riqueza. ¿Por qué Irlanda de 2007-2008 hasta ahora ha hecho lo que ha hecho? ¿Por qué es la locomotora de verdad de la zona euro? Porque abrió sus candados, decidió bajar impuestos, decidió hacer que vinieran inversiones extranjeras y disparó su productividad, hizo que sus empleados dispararan su renta per cápita, se generó riqueza, se generó empleo. Irlanda es un país más bonito, más agradable, más apetecible para establecerse que España, con el clima que tenemos pues, aquí. Estando como está España, vamos a Banca Mar, que hay que buscar refugio. Atención, ahorro en Banca Mar. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos ya con Banca Mar. Cada semana, ya saben, les vamos a ir dando pautas de cómo ahorrar. ¿Y qué mejor entidad para hacerlo que Banca Mar? Hay ideas que hay que tener muy claras. Una es esta. Banca Mar es el banco más solvente de España. Así que, ¿de quién fiarse? Pues de Banca Mar. Bueno, pues vamos ya con sus expertos para que nos orienten sobre las mejores opciones que tenemos los ahorradores en estos momentos, que ya han visto cuáles son. Bueno, vamos a hablar con Ignacio Montero, que es el director de la unidad de coinversión de Banca Mar. Bueno, atención porque hace algunas semanas ya estuvimos hablando aquí de la coinversión, de cómo Banca Mar es pionero en este tipo de inversiones, pero hemos querido retomar el asunto. ¿Por qué? Porque ha despertado muchísimo interés y porque puede generar una gran rentabilidad. Bueno, para empezar, vamos con ello. Vamos a recordar qué es la coinversión, cómo funciona. Hola, Carlos.
Pues sí, en los más de casi 100 años de historia que tiene Bancamar hemos vivido todo tipo de situaciones y hemos aprendido de todas ellas. Y yo creo que la cosa más importante en la que hemos aprendido es que los clientes se sienten seguros con nosotros, que al ser un banco familiar que cuida por sus ahorros como propios, les da confianza en nosotros. Seguridad que ofrecemos además al ser hoy el banco más solvente en España. Y esa confianza que los clientes tienen con nosotros se la queremos devolver a través de la oportunidad de participar con nosotros en nuestras inversiones. Desde hace décadas hemos ofrecido esto a nuestros clientes y los hemos convertido en nuestros socios, con las mismas condiciones en las que invierte el banco y, por supuesto, en las mismas rentabilidades que vamos a obtener nosotros. Fuimos los pioneros en desarrollar este tipo de operaciones de coinversión y nuestros clientes han podido participar junto con nosotros en diferentes oportunidades de inversión, no líquidas, con acceso limitado, en diferentes tipos de activos, para que se pueda tener una idea de cuáles son las cifras de esta actividad. Desde el año 2008 hemos gestionado más de 3.100 millones de euros en coinversión no líquida. Y en este tiempo, más de 2.300 clientes han participado junto a nosotros en diferentes inversiones. Pero lo más importante es que 1 de cada 3 de estos clientes han repetido. Esto muestra la fidelidad de nuestros clientes y el interés y atractivo que les ofrecen. Es una cartera muy diversificada. Perfecto, Ignacio, vale. Estamos hablando de coinversión no líquida, pero para que lo entienda todo el mundo, ¿qué es exactamente del producto del que estamos hablando, del tipo de inversión del que estamos hablando? Bueno, una inversión no líquida, que también llamamos ilíquida, para explicarlo de una manera muy sencilla, es un compromiso que adquieres durante un largo o mediano plazo y que son inversiones que requieren un tiempo para poder crear valor y obtener la rentabilidad prevista. Por esa razón no son líquidas, pero también podemos decir que no son inversiones que coticen en mercados, lo cual le da un plus porque tampoco están sujetos a los vaivenes o volatilidades que podemos vernos en estos momentos en el mercado, como es la bolsa. Este año 2022, para que tengáis unas cifras, hemos continuado con esta actividad, hemos comercializado más de 270 millones en diferentes estrategias, como ha sido una oportunidad de desarrollos logísticos en financiación alternativa corporativa paneuropea o capital riesgo, y destacamos una operación cross-border, que fue una compañía de servicios logísticos pionera en la descarbonización y que en este sentido pues podemos decir que Bancamar participa junto a nuestros clientes en las mismas condiciones, confirmando ese compromiso en la transición energética y en las coinversiones internacionales. Fenómeno. Y traducido ya para el ahorrador de forma totalmente directa, ¿qué atractivo, directo, práctico, tiene para el ahorrador coinvertir con Bancamar, Ignacio? Pues muchos, el ahorrador está doblemente protegido. Primero porque son estrategias del banco, que analiza el banco, que son propias del banco, y además porque encima es el banco más solvente de España. Nuestra experiencia y vocación en análisis de estas inversiones para nosotros mismos nos hace ser muy selectivos en las oportunidades que se nos presentan, que son muchas. De ahí que nuestra evolución en los últimos años haya sido muy positiva y hemos tenido rentabilidades que siempre han estado en los entornos de las cifras que preveíamos cuando invertimos. Pensamos y analizamos las inversiones para nosotros mismos y una vez que las validamos, se las ofrecemos a nuestros clientes. Esto hace que los clientes se puedan sentir con nosotros muy seguros porque previamente el banco las ha analizado. Pero como decía al principio, lo más importante para nosotros es que estos clientes que invierten con nosotros se convierten en nuestros socios y están totalmente alineados en los mismos intereses que tiene el banco. Pues muchísimas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias, Bancamar. Ya saben, fíjense, la entidad más solvente de España, la entidad financiera más solvente, pues háganle caso. Bueno, vamos ya con Luis Fer y vamos ya con Bea otra vez, a ver cómo está la situación de España. La situación, no la de Bancamar, que es la buena, no, la situación de España gobernada por Pedro Sánchez. Vamos ya. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Hala, pues de vuelta ya a la realidad. Bueno, vamos a escuchar a María Jesús Montero. Esta es la persona, para que ustedes contextualicen, que dice que no nos suben impuestos. Mira que me parto de la risa, el bolsillo ya lo tengo partido. Creo que claramente los datos demuestran el hecho de que aunque las reglas fiscales están suspendidas en la Unión Europea, esto no implica que este Gobierno haya renunciado de ninguna forma a los principios de estabilidad y de responsabilidad presupuestaria.
Estabilidad y responsabilidad presupuestaria. Venga, Bea, te lo dejo todo para ti. Es que me dejas aquí este gráfico y claro, yo mi conclusión es que ni Irlanda, ni Luxemburgo, ni Polonia, ni Lituania son el modelo económico a seguir de Sánchez. El modelo económico está al otro lado del charco. El modelo económico es Argentina, argentinizar nuestro país. Vamos, miembros del gobierno, Pablo Iglesias y Irene Montero, son chavistas, peronistas, vamos, reconocidos y con orgullo. Entonces, ¿en qué se mide el gobierno de Pedro Sánchez o en qué se refleja? Pues en un modelo económico que consiste en depender del Estado, en darle a la población ciudadana su paguita, decirle yo te voy a dar una casa, tú no vas a poder elegir cómo va a ser la piscina, cuántos metros cuadrados va a tener, el gobierno te lo va a decir, tú te vas a callar y me vas a votar. Te voy a dar una paga cuando cumplas los 18 años para que me votes porque justo es cuando empiezas a votar y mientras tanto vas a ser un ciudadano agradecido, que piense poco. Mientras tanto lo que te voy a dar es una somanta de tortazos fiscales que no te va a quedar un euro en el bolsillo. Que ahí lo hace muy bien María Jesús Montero y se le está dando muy bien. La verdad que la que va a pasar a la historia es ella por ser la ministra más recaudadora de la historia de nuestro país. Dice que Sánchez iba a pasar a la historia de los libros, pero va a ser María Jesús Montero. Y entonces, pues nada, seguiremos pareciéndonos a Argentina y tendremos las consecuencias de la economía argentina, que es que más del 40% de la población está asfixiada y en el umbral de la pobreza. 55 subidas de impuestos llevamos ya, contando la última de cotizaciones. Y ¿no? las que te rondaré, Morena, sí son 55, y las que todavía nos quedan por delante, y las que no son subidas de impuestos de verdad, que es, por ejemplo, la no deflactación del IRPF, que no cuenta como subida, pero de facto lo es. El zasca, la señora Montero, a este corte que acabas de poner, es que ¿cómo es posible que seamos el país de los países con más déficit de toda la Unión Europea o con más déficit de toda la OCDE cuando estamos en valores récord de recaudación? Porque, hombre, a mí si me dijeran que es que la recaudación ha caído, por, yo qué sé, por la crisis, por lo que quieran... exprimiendo a los No, pero es que nos están metiendo la mano en el bolsillo hasta el codo, hasta el hombro, han aumentado de una manera brutal la recaudación. Hasta la vivienda. Haciéndonos más pobres, inventándose impuestos, jugándose la estabilidad o la normativa española, por ejemplo, con el impuesto a la banca, que es un impuesto absoluta y abiertamente injusto, que hace que nuestra banca sea mucho menos competitiva que sus homólogos en Europa. Resulta que el año o la legislatura en la que más disparas la recaudación y en la que supuestamente todo va tan bien, tú estás gastándote todavía más de lo que estás ingresando y estás aumentando el déficit público. Pero señora, ¿y esto es no renunciar a la ortodoxia fiscal? Venga. Muy rápido, Bea. En un solo año son capaces de gastarse, o sea, en un solo mes son capaces de gastarse todo lo recaudado extra al año. O sea, cuando hablan de responsabilidad se les tenía que caer la cara de vergüenza. ¿Cómo es ese dato? O sea, esos 30 y pico mil millones de euros que hemos recaudado extra, digo hemos por decir algo, porque lo hemos aportado, no lo van a recaudar ellos, nos lo hemos ganado nosotros. También sería exacto, una buena manera esos 30, en un mes el gobierno de Pedro Sánchez se endeuda 30.000 millones de euros para gastárselo pues en cosas tan útiles como ya sabemos todos cómo se lo gastan. Qué maravilla. Luis Fer, Bea, muchísimas gracias. Un placer, Carlos. Bueno, gracias. Hasta próximos programas, ya saben. Hasta que sigamos dándoles buenas noticias, pues a levantar España, que no queda otra.